Nos encontramos en uno de los puntos de control fronterizo entre República Dominicana y Haití. Las calles aquí son un completo caos y un muy interesante intercambio cultural y de economía. No, es una misión compleja pasar por aquí. Lo bueno es que nosotros no traemos carretas, entonces podemos irnos escabullendo por aquí. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Vean, nos está tocando ver como un camión de control migratorio se está llevando a muchas personas. Militares por todos lados, ruido por doquier. He visitado muchas fronteras en mi vida y les puedo asegurar que esta es una de las más impactantes. Nos hemos venido a aventurar por el mercado binacional de Dajabón, ubicado en uno de los puntos de control fronterizo entre República Dominicana y Haití. Posiblemente muchos de ustedes no sabían esta información, pero República Dominicana y Haití son países vecinos que comparten una sola isla llamada La Española. A lo largo de los siglos han formado mucha hermandad, así como también muchísima rivalidad, y a causa de los grandísimos problemas políticos y sociales que está teniendo Haití en recientes años, los controles en puntos fronterizos han tenido que ser reforzados. Hoy en día es más difícil que nunca que un haitiano cruce a Dominicana y viceversa, pues se reportan muchísimos problemas de tráfico ilegal de mercancía, sustancias, armas y tristemente incluso tráfico humano. Pero a pesar de eso, a pesar de todas las cosas horrendas que se escuchan que está pasando en el territorio vecino, claro que de cierta manera sigue existiendo una buena relación y hoy veremos una de las más claras recorriendo el mercado binacional que sucede cada lunes y viernes en esta región. Las personas de Haití tienen permisos temporales para poder cruzar la frontera y poder vender diferentes mercancías, lo cual fortalece la relación económica y el intercambio cultural. Pues venga, suficiente introducción. ¡Hala! Ya me estoy deshaciendo del calor. Está pero de verdad durísimo aquí. Ya estoy empapado, estoy goteando. Venga, aventurémonos. Vamos a darle. Oniva. Que existen alrededor de 15 mercados de este estilo. Miles de personas se mueven aquí para vender semanalmente y se encuentra de verdad de todo: ropa, vehículos, refacciones, artículos de cocina, juguetes, etcétera, etcétera, tú nómbralo. Muchas de las cosas que se venden aquí son de segunda mano, por lo que resulta muy barato venir a comprar aquí, venir a ajuarearte. La razón por la cual se consiguen cosas de segunda mano a tan pero tan buen precio es que muchas de estas cosas son donaciones o son extraídas directamente de la basura para darle una segunda vida, lo cual sinceramente está brutal. Fluye la economía, todos ganan y se encuentra de todo por todas las calles. El mercado realmente no acaba donde el muro lo delimita. Vean, ahí encuentras que si bicicletas, que si mezclilla por acá, la camita para el bebé. Aquí mi amiga vende brasieres, vende ropa íntima. Vean cuántas motocicletas. Aquí mi carnal, chequen, el rey de la banana y la cebolla. Son cebollas y son doñón. Está bueno. Ay, mi carnal, el rey del repollo, de la cebolla, del plátano. Bueno, unos ricos choclos, unos ricos maíces. Conocimos aquí a Katia, que tú eres vendedora, ¿cierto? Sí, acá. Yo soy vendedora. Y yo tengo una tienda de ropa que se llama KK Sport. Bueno, como sabrás, esto es un mercado binacional. Los haitianos vienen a vender mercancía y con el dinero generalmente consiguen, vendiendo la mercancía, compran los suministros de ellos para ellos llevárselo. Pero tenemos muchos haitianos trabajando aquí también. Hoy ahora nos tocó ver un camión de control migratorio que se estaba llevando a unas personas. Sí, ¿Esto es común verlo? Sí, es normal. Ellos se lo llevan a los controles migratorios, luego lo traen a la aduana y los dueños lo exportan a su país. O sea, ¿esto es de toda la vida? Toda la vida. Acá el buen Albert de la zona también es comerciante. ¿Tú qué vendes? Bueno, mi padre tiene negocios, almacenes que distribuyen mercancías hacia Haití. Y él vende, harina, pastas, cosas así. Oye, ¿tú sabes cómo funciona el beneficio para los haitianos de cruzar la frontera? ¿Cómo es que pueden cruzar? Simplemente lo dejan cruzar 4 días a la semana, que son 4 días de mercado. Así ellos pueden cruzar a obtener alimentos y a vender también su mercancía, como lo pueden ver, que es la ropa y algunos útiles que también aquí en Dominicana compran. Tiene que portar un pasaporte y visa. Pero a veces sucede el caso que tienen rutas que escapan ilegalmente. ¿Usted me entiende? Porque es una frontera, pero sí, mayormente así se controla la frontera. Bueno, yo aquí he vendido de todo. Vendo algo pan sancochado, maíz sancochado, soy aguatero. República Dominicana
Dominicana y Haití han tenido un buen enlace. Según lo que nos hemos criado aquí en Dajabón, yo estoy de la edad de un año, hay muchos militares, etcétera, etcétera. Hemos tenido un respeto social. Resulta muy interesante cómo es que dos países que comparten una misma isla son tan pero tan diferentes. Empezando por supuesto con el idioma. Del lado dominicano las personas hablan español, del lado haitiano las personas hablan un francés criollo conocido como creol. De igual manera la economía es de lo más distinta. Cada país tiene su propia divisa. En Dominicana se usa el peso dominicano, valuado a la fecha en que grabo, en unos 58 a 60 por dólar. Del lado haitiano se usa el GURD, valuado hoy por hoy en aproximadamente 130 por dólar, aunque este va cambiando todos los días. La moneda está sufriendo de una devaluación tremenda y es por eso mismo que en el mercado solamente se aceptan pesos dominicanos. En palabras de los mismos comerciantes con quienes hemos estado platicando, a ellos no les interesa, al menos a la fecha, aceptar GURD, porque saben que cada pesito que acepten de esa divisa, el día de mañana va a valer mucho menos. Oye, ¿tú aceptas pago en GURD en la moneda haitiana? No, nosotros los dominicanos no aceptamos moneda en GURD. ¿Por qué? Porque es demasiado barato. Se devalúa mucho. Se devalúa demasiado. El peso dominicano mueve la economía. Bueno, todo mueve. Ok, ahora sí vamos a entrar como tal al mercado. De una veo que va a ser una experiencia caoticona, ¿ok? De una vez podemos ver que esto está a rebosar. Gente de todas partes ha venido aquí a la cacería del ofertón. Pues venga, vamos a engentarnos, ¿no? Vamos a darle sabroso. A ver con qué nos encontramos. ¡Hala, sí está súper ruidoso y bien lleno! ¿Qué tal mi carnal aquí que vende las botellitas de alcohol, los cigarros? Del otro lado, para que salga mucho más barato. Miren que esa marca de cigarros yo nunca la había visto, ¿eh? Dudoso, dudoso. ¡Wow! No, es que pasar aquí sí es una misión bien compleja. Vean esto. Se hace el tráfico y tienes que estar viendo constantemente para arriba porque la mayoría de las y los comerciantes llevan sus productos sobre la cabeza. Entonces, para no tirarle los huevos, para no tirarle la mercancía a alguien, tienes que estar bien a las vivas. Y sí, aquí es meterte de una, meterte la mano en la bolsa donde tienes el teléfono y pues apretarte porque si no nunca pasas. Entonces, venga, ok, ya estamos encontrando hueco, ya estamos hallando por dónde pasar. Vean, no, es una misión compleja pasar por aquí. Ok, lo estamos ya logrando. A todo mundo le urge llegar. Ahí vamos. Y es que sí, chequen cómo transcurren por aquí carretas, transcurren incluso motocicletas. Todos queremos pasar. Entonces, evidentemente es un reto, es una situación compleja. Ahí va. Estamos del otro lado. Olo, y vean cómo la fila sigue hasta acá. Chequen. Hasta aquí seguimos. Ruámbale, no hombre. Mi carnal de los refrescos ahí se va a tardar muchísimo en pasar. Vean la fila que tiene que esperar. Rámbale hasta allá. David, mi carnal, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué vendes aquí? Cuéntanos, David. Chancleta, calizo, Esta es tu mercancía. Sí. ¿Siempre se pone así de lleno esto? Siempre. Ay, ya es tu día a día esto. Lunes y viernes. Acostumbradísimo. Sí. Vamos de regreso. Creo que no fue una muy buena idea meternos por esta, que es como la calle principal. Lo bueno es que nosotros no traemos carretas, entonces podemos irnos escabullendo por aquí. Pero es que vean cómo el truco de los comerciantes es no dejar un solo centímetro. En cuanto avance el de adelante, avanza este carnal. Porque si dejan un pequeño huequito, peatones como yo y muchos más, nos escabullimos y ya le quitamos su lugar. Entonces venga, ni modo. Aquí hay que arrimar camarones parejo. Se arriman camarones, se arrima camarón de a gratis. ¡Paso, verga! ¡Wow! Ok, pasamos. ¡A la madre! A ver, yo tengo de verdad mucha intriga de saber a dónde va todo mundo y por qué con tanta prisa. ¡Hala! Y se arman de repente los empujones duro. ¡Salimos! ¡Lo logramos! ¡Wow! Esa fue una... Miren que lo dije desde un principio, esto va a estar caótico y lo estuvo. O sea, de verdad, sin exagerar, lo estuvo en demasía. ¡Uf! ¡Cuánta gente! ¡Cuánto movimiento! Y esto es algo semanal. Claramente aquí se mueve muchísima economía. Ay, a ver, ya entendí por qué la prisa de las personas por salir del mercado, porque ustedes lo vieron, o sea, los empujones estaban duros, evidentemente la gente ya quería irse de ahí. Es porque me cuentan que hay un horario límite para poder cruzar la frontera de vuelta a Haití. Justamente vean cómo todas las personas se siguen para allá. Hasta aquí es donde está, por así decirlo, el control militar, y se me está diciendo que pasar para allá, pues ya no se puede, básicamente es lo que es. Justo aquí donde está el control militar podemos ver que ponen unas rejas, unos portones para tener un mayor control de la situación. Porque sí,
chequen cuántas personas pasan, muchos a pie, muchos en camiones grandísimos, muchos en motos. Entonces, para que no se haga un completo descontrol, se hagan los empujones y últimamente no se acabe controlando quién entra y quién sale, se ponen este tipo de filtros en donde las fuerzas militares intervienen, checan, hacen preguntas y pues ahora sí que a ojo de buen cubero, a pura observación, van tomando decisiones en tiempo real. Justo aquí donde está uno de los portones pasan muchos camiones de control migratorio y están de verdad pero llenísimos de personas. Es bastante impactante, un tanto triste cómo es que las personas son transportadas. Van todos apretados en camiones de estructura metálica, tubos en las ventanas, como si fueran autobuses cuyo destino fuese un reclusorio. Pero con el tan inmenso flujo de personas que hay aquí todos los días, supongo que es una de las soluciones más viables. A como de lugar sí que impacta bastante verlo, mucho más así de cerca. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Vean, nos está tocando ver como un camión de control migratorio se está llevando a muchas personas, pero de verdad quiero que vean, son demasiadas, que van apretadas hasta allá. Adultos, niños, bebés incluso. ¡Wow! Y esto me dicen que es una escena de lo más cotidiana, de lo más típica verla. Desde pequeño siempre yo he convivido con haitianos, inclusive yo trabajé de este lado, inclusive he convivido con muchos haitianos y tengo amigos haitianos inclusive. Como hay muchos haitianos buenos y muchos haitianos malos, algunos solamente, o sea, la gran mayoría vienen a trabajar y así, pero no todos los haitianos son como malos, como siempre se dice. Ese es un gran punto, claro, se escuchan cosas muy feas que pasan allá, pero pues yo les aseguro que el 99% de las personas que cruzan para acá nada más están buscando trabajar, ganarse el dinero de una manera honesta. A mis espaldas están las oficinas de aduana y control migratorio. Acá se gestionan todos los permisos para que personas de Haití puedan pasar, moverse por la zona y poder vender del lado dominicano. Me vuela la cabeza cómo para las personas de aquí es algo normal ver tanques militares en sus calles, como si se tratase de una zona de guerra. Dimos un poco la vuelta al control fronterizo para venir a ver el muro que se está construyendo en la actualidad. La construcción de este muro, según medios oficiales, comenzó en el año 2021 y se habla de que si bien no se podría extender completamente de principio a fin, tendrá una extensión de unos 400 kilómetros. A ver, esto sinceramente es muy desgarrador de ver. A mí me duele mucho poder apreciar estas imágenes. Yo siendo, por ejemplo, de México y viendo que están haciendo lo mismo en la frontera, que quieren hacer un gran muro para evitar que pasen toda la gente de México, de Centroamérica, de Sudamérica, etcétera, de todos lados, sí que hay dos maneras de verlo. Nunca falta el ponernos humanos y decir, híjoles, que tenemos que querernos todos como hermanos, como vecinos, que exista el paso, tal. Pero de igual manera, siendo muy sinceros, en muchas ocasiones uno tiene que ser bien frío, considerar la economía, considerar que las fronteras es una realidad, es lo que es, y sí que pueden poner muchas trabas, muchos problemas a la larga. Justo detrás del muro es que pasa el río Dajabón o río Masacre. Río Dajabón, nombre oficial del lado dominicano por la localidad donde nos encontramos. Río Masacre, nombre oficial que se le da del lado haitiano, que recibió originalmente hace varios siglos cuando hubo una gran matanza de fuerzas armadas francesas a manos de los colonizadores españoles. Aunque tristemente esa no ha sido la única masacre. Más recientemente, por ahí de los 1930s, ocurrió una horrenda matanza de personas de Haití, así como también de personas dominicanas afroamericanas. Se cuenta que las tensiones en aquel entonces eran tales que las fuerzas armadas preguntaban a las personas en la calle, a ver, pronuncia perejil, dime la palabra perejil. Y como los haitianos al hablar francés o bien creol no lo pueden pronunciar, perejil, es una palabra bien complicada de pronunciar para aquel que no habla español de nacimiento. De una sabían, tú no eres de aquí, y en seco los mataban. Vaya dato muy triste, muy impactante, lo amerita, claro que sí. Vaya dato perturbador. Pues ahí lo tienen, un pequeño vistazo a la situación actual en uno de los puntos fronterizos entre Haití y Dominicana. Un breve pero durísimo baño de realidad a una situación que por supuesto no tiene una solución para nada sencilla y que muy posiblemente durante mucho tiempo se encontrará así. ¿Les gustaría complementar con alguna información, alguna opinión? Los leo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.